Mi esposa me rompió el corazón cuando la vi bailando con su amante en la fiesta del pueblo. Ella giró al ritmo de la música, sus ojos brillaban de una manera que no había visto en años. Sus labios se curvaron en una sonrisa que ya no era la mía. Cada paso que daba, cada caricia que intercambiaba con ese hombre, era una puñalada en mi alma. Me quedé allí, quieto, sintiendo todo mi cuerpo llenarse de ira, de disgusto, de incredulidad. Mi mundo se estaba desmoronando ante mis ojos y nadie parecía darse cuenta. Mientras todos a mi alrededor reían, brindaban y se divertían, yo sentí que caía en un abismo sin fin. Ella ni siquiera notó mi presencia, o tal vez sí lo hizo y simplemente no le importó. La traición no fue solo física, fue emocional. La forma en que ella lo miraba, como si estuviera entregada, como si ese momento fuera único, como si yo nunca hubiera existido. Y yo, allí, solo una sombra, un espectador del desastre mismo. Apreté los puños y caminé hacia ellos. La música alta hizo que las voces desaparecieran, pero cada risa se sentía como una bofetada. Cuando me detuve junto a ellos, ella finalmente me miró. La sonrisa desapareció instantáneamente, reemplazada por un terror repentino. Su amante también se detuvo, frunciendo el ceño pero sin soltar su cintura. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho, pero mi voz salió firme, aguda, definitiva. Destruiste nuestra familia. Ahora eres libre de vivir tu vida con este tipo. Quiero el divorcio y tendré la custodia de nuestros hijos. Las palabras flotaban pesadamente en el aire, cayendo como una frase, como un veredicto irrevocable. Vi sus ojos abrirse y el miedo creciendo en su rostro, pero no había nada más que decir. No quería escuchar explicaciones, excusas, mentiras. Ya había visto todo lo que necesitaba ver. Salí de allí sin mirar atrás, con el corazón palpitando de dolor, pero con la certeza de que esa era la única opción posible. Pero la traición no es algo que se olvide. Se corroe por dentro, arde como ácido, destruye la confianza en todo. Y lo peor no fue la traición en sí, sino lo que vino después. Fue ver las caras confusas de nuestros hijos mientras intentaban entender lo que estaba pasando. Fue enfrentar abogados, pleitos, peleas, lágrimas. Fue escuchar su voz temblorosa tratando de negociar, tratando de dar marcha atrás, tratando de convencerme de que no era lo que parecía. Fue un error, yo estaba confundido. No significa nada. Te amo, fue solo un desliz, por favor no hagas esto. Pero ya era demasiado tarde. No podía volver con alguien que ya me había apuñalado por la espalda. No fue solo un desliz. No fue un error. Fue una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Sin embargo, lo que no esperaba era el golpe final. El momento en el que su traición le pasaría un precio mayor del que podría haber imaginado. Ella no solo perdió a su marido. No solo perdió el respeto. Ella perdió algo que nunca podría recuperar. No necesitaba vengarme, porque la vida se encargó de ello por mí. Fue un castigo lento, cruel y despiadado. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, cuando aceptó las consecuencias de sus acciones, ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué perdió ella además de mí? ¿Sabes lo que dicen sobre el karma, no? Algunas traiciones son como el fuego. Queman todo a su alrededor, dejando solo cenizas. Otros son como arenas movedizas. Cuanto más intentas escapar, más profundo te hundes. Y ella, bueno, ella no sabía que todavía tenía mucho que perder. Pero aprendió. De la peor manera posible. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos las trampas de ninguna manera. Las historias que escucharás son ficticias, pero el dolor, la decepción y las consecuencias son reales. El objetivo es mostrar cómo la traición destruye vidas, familias y confianza, dejando marcas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Ahora prepárate para una historia impactante, lleno de giros y emociones intensas. Escuche atentamente, lo que suceda a continuación puede sorprenderle. La noche caía lentamente sobre la ciudad, esparciendo una brisa fresca que sacudía las cortinas de la casa de Michael y Olivia. La casa, espaciosa y bien cuidada, era un reflejo de la vida que habían construido juntos a lo largo de los años.
Se sentía sólido, estable, un verdadero hogar. Pero las paredes escondían historias que iban más allá de las fotos familiares colgadas en la sala de estar. En el interior, entre aquellas paredes que alguna vez albergaron votos de amor y promesas de eternidad, algo invisible crecía, una grieta tan delgada que aún no podía verse a simple vista, pero que algún día sería imposible ignorar. Michael estaba sentado en el sofá, con los ojos fijos en un documento sobre la mesa, pero su mente estaba divagando. Trabajo, facturas, matrimonio, hijos. Todo parecía un ciclo interminable de responsabilidades, y aunque era un hombre dedicado, sentía que algo era diferente. Olivia estaba pasando por la sala hacia la cocina, y él la observaba sin que ella se diera cuenta. Siempre había sido una mujer encantadora, llena de vida, y todavía lo era, pero parecía que últimamente algo en ella había cambiado. El brillo de sus ojos, la energía, la forma en que sonreía. No fue un cambio abrupto, sino sutil, casi imperceptible. En los primeros años de matrimonio todo entre ellos fue intenso, lleno de pasión y planes de futuro. Recordó cómo se conocieron, las conversaciones que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, la sensación de haber encontrado a la persona adecuada con quien compartir su vida. Michael era un hombre decidido y trabajador que hizo todo lo posible para brindarles a Olivia y sus hijos una vida cómoda. Pasé horas extra en la oficina, acumulando logros profesionales y asegurándome de que no faltara nada. Pero con el tiempo se dio cuenta de que esta dedicación tenía un precio. El tiempo que pasaba fuera de casa parecía crecer cada año, y cuando finalmente estaba allí, sentía que algo entre él y Olivia ya no era lo mismo. No es que hubiera peleas constantes o discusiones agresivas. Era una distancia silenciosa, un espacio invisible que crecía entre ellos, lleno de conversaciones superficiales y silencios prolongados. Olivia era una mujer fuerte e independiente. Siempre le había apasionado la vida, el movimiento, la sensación de experimentar algo nuevo. Tenía su propia carrera, sus propias ambiciones, pero durante años dio prioridad a su familia, a sus hijos, a su marido. Sin embargo, ahora parecía haberse vuelto a mirar a sí misma de una manera diferente. Pasé más tiempo al aire libre, participando en eventos comunitarios, reuniones y fiestas en las que nunca antes habría mostrado interés. Michael intentó no molestarse, intentó creer que era solo una fase, que todos los matrimonios tenían momentos como este. Pero en el fondo había algo que le preocupaba, algo que no podía explicar. Los hijos de la pareja fueron su mayor felicidad. 2 niños que iluminaron la casa, trayendo risas y la energía caótica que solo los niños son capaces de contagiar. Michael se esforzaba por estar presente en los momentos importantes, incluso cuando el trabajo lo abrumaba. Los fines de semana intentaba recuperar el tiempo perdido llevándolos al parque, jugando en el patio trasero, viendo películas con la familia. Pero últimamente noté que Olivia estaba más ausente de estas pequeñas tradiciones. Salía con más frecuencia y, cuando estaba en casa, su mente parecía estar en otra parte. A veces él captaba su mirada, como si estuviera reflexionando sobre algo lejano, y cuando le preguntaba qué estaba pensando, ella simplemente sonreía vagamente y cambiaba de tema. Esa noche, mientras cenaban juntos, Michael intentó iniciar una conversación, pero Olivia respondió de forma monosilábica. De vez en cuando, miraba su teléfono celular, escribía rápidamente un mensaje y volvía a fingir estar atento a su comida. Sintió una opresión en el pecho, pero se tragó el malestar. No quería ser ese marido celoso y controlador. Nunca lo fue. Confié en Olivia. Siempre confiado. Pero algo no se sentía bien. Cuando los niños dormían y la casa quedó en silencio, Michael la observó mientras se arreglaba frente al espejo. Escogió un vestido diferente al habitual, se puso un fuerte perfume y se arregló el cabello con especial cuidado. Se apoyó contra el marco de la puerta y trató de ocultar su inquietud. ¿Vas a salir?, preguntó, tratando de parecer despreocupado. Olivia sonrió levemente, sin dudarlo. Sí, hay una fiesta en la ciudad. Un evento importante. Será bueno hacer contactos. Él asintió lentamente. Pensé que íbamos juntos. Sacudió la cabeza y cerró el lápiz labial con un suave clic. Pensé que estabas cansada. Siempre estás cansada estos días. Esas palabras lo impactaron de una manera extraña. Sabía que trabajaba mucho,
Que a veces llegaba a casa agotado, pero ¿eso significaba que no quería estar con ella? ¿Quería? Se cruzó de brazos y forzó una sonrisa. Podría ir. Pasar un rato juntos. Olivia se rió suavemente y recogió su bolso. No es necesario si es solo por obligación. Sé que estas fiestas no son realmente tu estilo. Se quedó en silencio por un momento. ¿Realmente había perdido el interés en salir y divertirse con ella? ¿O fue algo más? Se despidió con un beso rápido y se fue dejando un rastro de perfume en el aire. Michael se quedó quieto, mirando cómo se cerraba la puerta, sintiendo que una inquietud crecía en su interior. Era casi la medianoche cuando sacó su celular y abrió las redes sociales. Ya empezaban a aparecer fotos de la fiesta. Gente sonriendo, brindando, divirtiéndose. Y entonces, una imagen llamó su atención. Una foto de Olivia, riendo, bailando. Algo en su expresión, en la forma en que miraba a alguien fuera del cuadro, le hizo revolver el estómago. Respiró hondo y trató de alejar los pensamientos irracionales. Pero algo dentro de él ya lo sabía. Algo dentro de él gritó, advirtiéndole que esa noche cambiaría todo. Simplemente no sabía cómo todavía. Las semanas pasaron con un peso que Michael no podía nombrar. Desde aquella noche que Olivia se fue a la fiesta del pueblo, un profundo malestar se había instalado en su interior. No era solo desconfianza, era algo más grande, algo que crecía silenciosamente, infiltrándose en su mente de una manera que no podía controlar. Intentó ignorarlo, intentó convencerse de que estaba exagerando, de que todo estaba bien. Pero luego vinieron las señales. Pequeños, casi imperceptibles, pero juntos empezaron a formar una imagen que él no quería ver. Olivia parecía diferente. No de manera descarada, no de manera obvia, pero lo sintió. Su teléfono celular ahora se sentía como una extensión de su mano, algo que nunca soltaba, algo que siempre mantenía boca abajo cuando estaba cerca. Las salidas se hicieron más frecuentes, las citas se volvieron cada vez más vagas, sin muchas explicaciones. Cuando él le preguntó, ella sonrió, lo miró a los ojos y respondió con naturalidad, como si él solo estuviera imaginando cosas. Pero Michael conocía esa sonrisa, esa mirada, bueno, y no podía ignorar lo que sentía. Esa noche, la vio prepararse nuevamente. El vestido nuevo, el perfume más fuerte, el maquillaje cuidado. Algo dentro de él se retorció incómodamente, pero no dijo nada. Simplemente esperó, como siempre hacía. Olivia agarró las llaves de su auto y le dio un rápido beso antes de irse, dejando tras de sí un silencio que parecía ensordecedor. Michael permaneció allí unos minutos, solo mirando la puerta cerrada, sintiendo el peso de ese momento sobre sus hombros. Sabía que algo andaba mal. Sabía que necesitaba hacer algo. Pero todavía me resistía, todavía quería creer que todo era solo paranoia. Se levantó, cogió su móvil y respiró hondo. Abrió las redes sociales y empezó a buscar, algo que nunca había hecho antes, algo que le hacía sentir ridículo, pero que, al mismo tiempo, le parecía necesario. Se desplazó lentamente, mirando las fotos y los comentarios. Entonces vio una imagen. Olivia estaba allí, en un restaurante que él no conocía, rodeada de amigos. Pero hubo algo en la foto que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Un detalle pequeño pero llamativo. La mano de alguien se posó en su pierna, de manera casual pero íntima. No fue un gesto cualquiera. Era un toque que él conocía, un toque que había hecho muchas veces antes. La sangre se le subió a la cabeza. Sintió que se le revolvía el estómago. El nombre del restaurante quedó marcado en la publicación. No pensó, simplemente tomó las llaves del auto y se fue. El viaje hasta el restaurante pareció más largo de lo que debería haber sido. Las calles parecían más oscuras y el tiempo más pesado. El corazón de Michael latía con fuerza, sus manos agarraban con fuerza el volante, como si eso pudiera evitar que se desmoronara. No quería creerlo, no quería verlo, pero algo dentro de él necesitaba confirmación. Aparcó a unos metros de la entrada, respiró hondo y salió del coche. El ruido de la noche llenó el ambiente, risas y conversaciones mezcladas con el sonido de la música proveniente del restaurante. Entró sin ser notado,
caminando con pasos lentos, escaneando con los ojos el lugar en busca de ella. Y entonces la vio. Sentada en una mesa más privada, sonriendo, hablando, y junto a ella, el hombre que ahora tenía su mano sobre la de ella, acariciándola sutilmente. El mundo alrededor de Michael pareció quedarse en silencio. Se quedó quieto, observando la escena, sintiendo el suelo abrirse bajo sus pies. Olivia se acercó al hombre, le tocó el brazo y se rió de algo que dijo. Fue una risa real, una risa que no había visto en mucho tiempo. El pecho de Michael se apretó. Sintió la traición ardiendo dentro de él como un veneno, carcomiendo su piel, asfixiando sus pulmones. Quería avanzar, quería gritar, quería alejarla, pero su cuerpo no se movía. Los minutos parecieron una eternidad. Cada uno de sus gestos, cada mirada intercambiada, cada toque robado, todo se sentía como una daga atravesando su alma. No necesitaba oír nada, no necesitaba más pruebas. La verdad estaba ante sus ojos, abierta, brutal, irrefutable. Olivia no solo lo estaba engañando, sino que lo estaba haciendo de una manera que demostraba que no era nuevo, que había estado sucediendo durante suficiente tiempo como para que ella se sintiera cómoda, para que este otro hombre se sintiera natural a su alrededor. El dolor que se apoderó de Michael no era solo ira, no era solo odio. Fue un colapso. Era la sensación de haber sido borrado, de haber sido reemplazado sin siquiera darme cuenta. El hombre que era, el marido que siempre intentó ser, de repente ya no significaba nada. Se quedó allí, respirando profundamente, tratando de controlar el huracán que se estaba formando en su interior. Pero entonces, Olivia levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. La sonrisa en su rostro desapareció instantáneamente. El pánico cruzó su expresión. El hombre a su lado notó el cambio y siguió su mirada, encontrando a Michael allí, quieto, observando todo. El silencio que siguió fue aplastante. Michael sintió que algo dentro de él se rompía de una vez por todas. Algo irreversible. No apartó la mirada, no parpadeó, no se movió. Él simplemente mantuvo sus ojos fijos en los de ella, haciéndole saber que lo había visto, que lo sabía. Y luego, dio media vuelta y se fue, sin decir una palabra. Olivia se levantó inmediatamente y lo llamó por su nombre, pero él no se detuvo. Salió, sintiendo la fría noche contra su cálido rostro, sintiendo el peso de una verdad que nunca podría deshacerse. Subió al auto y cerró la puerta de golpe. Su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas. Le temblaban las manos sobre el volante. Su corazón latía en su pecho como un tambor de guerra. Y entonces, Olivia apareció afuera del restaurante, mirando desesperadamente a su alrededor, buscándolo. El hombre salió tras ella, sujetándola del brazo, intentando decir algo. Michael observaba todo desde detrás del parabrisas, sintiendo el sabor amargo de la traición llenando su boca. Finalmente lo vio dentro del auto y comenzó a caminar hacia él. Pero antes de que pudiera acercarse más, Michael encendió el motor y aceleró, dejándola atrás. Las luces de la ciudad se desdibujaban a través del cristal, sus pensamientos zumbaban dentro de su cabeza. El dolor que sentía no era solo por la traición en sí, sino por la certeza de que todo lo que habían construido, todo lo que habían vivido, ahora no era más que un montón de escombros. Y mientras conducía sin rumbo, perdido en su propia tormenta, supo que esta era solo la primera parte de la destrucción. Porque lo peor estaba por llegar. Michael no durmió esa noche. El peso de lo que había presenciado corroía sus pensamientos como óxido, una corrosión lenta e irreversible. Condujo durante horas, sin rumbo, simplemente tratando de alejar la ira que ardía en su pecho, la traición que latía como una herida abierta. El rostro de Olivia, la mirada en sus ojos cuando lo vio en el restaurante, la expresión de shock seguida por la desesperación de correr tras él, todo eso se repitió como una película gastada en su mente. Se preguntó cuánto tiempo llevaba sucediendo, desde que ella lo engañó con ese hombre, desde cuando sus abrazos, sus besos, su cuerpo, eran de otra persona. Y más que nada, se preguntó qué había sido real. Si los años a su lado hubieran sido solo un teatro bien ensayado, si cada «te amo» dicho en los últimos meses no fuera más que un eco vacío, una mentira lanzada al viento. Quería enfrentarla, quería escuchar la verdad de su boca, quería ver si ella tendría el coraje de negar lo que sus propios ojos habían visto.
Cuando el sol empezó a salir por el horizonte, Michael decidió regresar a casa. La adrenalina de la noche anterior se había convertido en un gran agotamiento, pero sabía que necesitaba enfrentar a Olivia. Al entrar a la casa, se encontró con un extraño silencio. Esperaba verla allí, tal vez sentada en el sofá, tal vez esperándolo en la cocina con una mirada culpable. Pero el salón estaba vacío, la cocina sin señales de vida. Subió las escaleras con pasos lentos y pesados. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y, cuando la abrió, encontró a Olivia sentada en el borde de la cama, con los ojos enrojecidos por el llanto. Se quedó quieto por un momento, simplemente mirando, sintiendo que la ira crecía dentro de él nuevamente. Pero él no dijo nada. Solo esperé. Olivia miró hacia arriba y, por un segundo, vio el miedo allí. No le tengo miedo a él, sino miedo a la verdad. Miedo a lo que vendría después. Respiró hondo antes de hablar, al principio su voz se quebró, vacilante. Ella dijo que quería explicarle, que no todo era lo que parecía, que necesitaba escucharla antes de tomar cualquier decisión. Michael se rió, pero no fue una risa jocosa. Fue una risa amarga, una risa de alguien que ya había escuchado todas las excusas posibles. Él se cruzó de brazos y esperó, desafiándola a intentar justificar lo injustificable. Olivia empezó a hablar, intentando componer una versión que atenuara el impacto de lo que había hecho, pero Michael la interrumpió. No quería andarse con rodeos, no quería palabras vacías. Quería la verdad. Y luego, tras unos segundos de silencio asfixiante, cedió. Ella admitió que estaba saliendo con otro hombre, que no había sido solo un momento, que ya venía sucediendo desde hacía algún tiempo. Intentó decirle que nunca quiso hacerle daño, que nunca planeó nada de esto, que simplemente sucedió. Pero Michael no quería oír eso. Quería entender cómo alguien que prometía amor, lealtad y colaboración podía tirarlo todo por la borda como si no significara nada. La discusión se apoderó de la sala, lanzando palabras pesadas de un lado a otro. Olivia dijo que se sentía sola, que él siempre estaba ocupado y que su matrimonio se había convertido en un ciclo monótono. Michael respondió diciendo que todo lo que hacía era por ella, por sus hijos, por la vida que construyeron juntos. Pero entonces, en medio de esa tormenta de acusaciones, de dolor expuesto, Olivia soltó algo que hizo que el suelo de Michael desapareciera bajo sus pies. Algo que hacía que todo lo que sentía hasta entonces pareciera pequeño. Custodia de los hijos. Él parpadeó, sin comprender de inmediato. Olivia vaciló, pero luego lo dijo todo de una vez, como si arrancara una venda de una herida abierta. No podía perder a sus hijos. Sabía que él iba a solicitar el divorcio, sabía que él lucharía por ellos, sabía que si iba a los tribunales, perdería. Y luego confesó. Confesó que ya lo sabía incluso antes de que se descubriera la traición, que se había estado preparando para este momento, que había tomado una decisión de la que no podía retractarse. Michael sintió que todo su cuerpo se enfriaba, como si le arrancaran el alma desde dentro. Olivia había iniciado procedimientos para revertir la custodia. Ella había presentado documentos alegando que él estaba ausente, que siempre estaba viajando, que criar a los niños le correspondía exclusivamente a ella. Y más que eso, usaría todo lo que fuera necesario para demostrarlo. Testigos, registros, cualquier detalle que pueda construir esta narrativa. Él la miró, incapaz de creer lo que estaba escuchando. La traición fue bastante cruel, pero, ¿esto? Ella estaba tratando de alejarlo de sus propios hijos. El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra dicha antes. Olivia bajó la cabeza, tal vez esperando un estallido de ira, gritos, acusaciones. Pero Michael no dijo nada. No gritó, no se movió. Se quedó allí parado, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Se dio cuenta, en ese mismo momento, de que la mujer que tenía delante ya no era la misma que amaba. Quizás nunca lo hubiera sido. Pensó en sus hijos, en los momentos en que regresaba a casa y los abrazaba después de un día agotador, en la forma en que reían juntos, en las historias que contaban antes de acostarse. Y ahora, Olivia quería borrar todo eso. Quería hacerles creer que era un padre lejano, que no merecía tenerlos en su vida. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero llena de algo que ella nunca había escuchado antes.
Una certeza fría e inmutable. Él no permitiría que eso sucediera. Lucharía hasta el final. Podría haberlo traicionado, podría haberlo engañado, podría haber desechado el matrimonio, pero nunca lo alejaría de sus hijos. Olivia intentó decir algo, intentó justificarse una vez más, pero él levantó la mano, silenciándola. No había nada más que decir. Se giró y salió de la habitación, dejándola allí sentada, envuelta en su propia culpa. Pero Olivia no parecía arrepentirse de la traición. Parecía arrepentirse de haber sido descubierta. Michael bajó las escaleras sintiendo el peso de cada escalón, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era un hombre destrozado. Era un hombre dispuesto a luchar. Y esta vez, no fue por Olivia. No fue por el matrimonio que alguna vez tuvo. Era para los niños. Por lo que quedó. Y él no perdería. Esta vez no. Michael no salió de casa de inmediato. Necesitaba pensar, necesitaba recomponerse antes de emprender cualquier acción. Subió al cuarto de los niños, entró sin hacer ruido y observó cada detalle. Los juguetes esparcidos por todos lados, los dibujos de los niños colgados en la pared, los zapatitos en la esquina de la alfombra. Sus hijos durmieron tranquilamente, ajenos a la tormenta que se avecinaba entre sus padres. Se arrodilló junto a la cama del menor y permaneció allí un rato, sintiendo la respiración lenta y rítmica del niño. ¿Cómo podía Olivia ser capaz de algo tan cruel? ¿Cómo podría querer mantenerlo alejado de sus hijos? La traición era una cosa, pero esto era monstruoso. Sintió una opresión en el pecho, una angustia asfixiante, y entonces, finalmente, supo lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, Michael había tomado una decisión. No esperaría a que Olivia diera el siguiente paso. Tenía contactos, conocía abogados y sabía que no podía darle espacio para ganar esta batalla. En cuanto el sol empezó a iluminar la casa, sacó su celular y comenzó a hacer llamadas. Mientras tanto, Olivia bajó las escaleras y lo encontró en la sala de estar, sentado rígidamente, con los ojos fijos en la pantalla de su teléfono. Se detuvo un momento en la puerta, como si se preparara para un choque. ¿Qué estás haciendo? Su voz sonó baja, pero cargada de tensión. Michael no levantó la vista. Preparándonos, respondió fríamente. Olivia respiró hondo, se cruzó de brazos y se acercó. No tiene por qué ser así, su voz ahora sonó más suave, casi suplicante. Podemos resolver esto de manera civilizada. Finalmente levantó la vista hacia ella y la mirada que le dirigió la hizo estremecerse un poco. ¿Civilizado? Repitió soltando una risa seca. ¿Cómo es civilizado intentar quitarme a mis hijos a mis espaldas? Ella no respondió de inmediato. Se mordió el labio inferior y miró hacia otro lado. Yo solo quería asegurarme de que tuvieran estabilidad. Que no serían arrastrados a esta horrible situación, no te atrevas a justificar eso, su voz ahora era más firme, llena de control calculado. No lo hiciste por ellos. Lo hiciste por ti. Lo hizo porque sabía que perdería. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de luchar por ellos de manera justa. Entonces intentó hacer trampa. Olivia se pasó las manos por el rostro, como si intentara contener las emociones que empezaban a desbordarse. Yo cometí errores, lo sé. Pero Michael, no podemos hacer de esto una guerra. No quiero que los chicos pasen por esto. ¿No quieres? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Ya los pusiste en medio de esta guerra en el momento en que decidiste hacer esto. Ella lo miró durante mucho tiempo, como si buscara algo en él, tal vez alguna debilidad, alguna apertura. Pero lo que encontró fue solo la certeza de que Michael no daría marcha atrás. ¿Qué quieres entonces? Su voz ahora era un susurro, lleno de evidente cansancio. Quiero el divorcio, dijo sin dudarlo. Y quiero la custodia de nuestros hijos. Puedes verlos, puedes ser parte de sus vidas, pero ya no confío en que seas la figura responsable. Ella abrió la boca para protestar, pero él levantó una mano, interrumpiéndola. Ya has dejado claro que estás dispuesto a todo para conseguir lo que quieres. No puedo permitir esto. Entonces,
Tienes dos opciones: o entramos en una disputa legal donde te garantizo que todas tus mentiras y traiciones quedarán expuestas, o aceptas un acuerdo que mantenga al menos algo de dignidad. Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas. ¿Quieres destruirme? Su voz era temblorosa. Michael negó con la cabeza. Solo quiero proteger a mis hijos. Se pasó la mano por el cabello, respiró hondo y trató de encontrar alguna respuesta, alguna salida que aún la favoreciera. Pero no hubo nada más. Ella sabía que había perdido. El silencio entre los dos fue interrumpido por el sonido del teléfono de Michael vibrando sobre la mesa. Miró la pantalla y respondió de inmediato. Sí, estoy en camino. Se levantó, cogió las llaves del coche y caminó hacia la puerta. Olivia lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué vas a hacer? Él se detuvo y la miró por encima del hombro. Me aseguraré de que se haga justicia. Y luego se fue, dejándola allí, rodeada solo por el peso de sus propias decisiones. Michael salió de allí con una decisión tomada, pero cada paso que daba hacia el auto parecía arrancarle pedazos del alma. Mientras arrancaba el vehículo y se dirigía hacia el despacho del abogado, su mente revivió cada momento que vivió con Olivia, desde el feliz y prometedor comienzo, hasta la amarga sensación de la traición. Incluso con toda la ira y el dolor, no podía negar que había amado profundamente a esa mujer, que había compartido con ella sueños, planes y toda una vida construida sobre la confianza y el respeto. Ahora lo único que le quedaba era la triste comprensión de que esta vida había sido destruida por elecciones sobre las que no tenía control, decisiones que nunca había imaginado provenientes de alguien que juró amarlo para siempre. En la oficina, Michael se sentó frente al abogado y le contó brevemente los hechos, su voz sonaba firme a pesar del profundo agotamiento emocional que sentía. Cada palabra dicha allí parecía llevar el peso de 1000 años de dolor, pero no dudó. Sabía exactamente lo que tenía que hacer para proteger lo único que todavía tenía sentido, sus hijos. El abogado lo escuchó atentamente, tomando notas concretas y objetivas, preparándose para afrontar una batalla legal que ya parecía ganada incluso antes de comenzar. Sin embargo, cuando terminó de hablar, Michael vio una expresión diferente en el rostro del hombre experimentado, una duda silenciosa que no entendió de inmediato. El abogado respiró hondo antes de hablar, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Michael, ¿realmente quieres seguir este camino? No dudo que podemos ganar esta batalla, pero quiero que seas consciente de lo que significa. Esta guerra legal puede proteger a tus hijos de Olivia, pero no te protegerá a ti del dolor que vendrá al saber lo que pasó entre ustedes. No hay victoria sin pérdida en casos como este. Esas palabras golpearon a Michael como un golpe en el estómago, planteándole un dilema que hasta entonces no había considerado del todo. Mientras caminaba hacia casa, Michael sintió un peso cada vez mayor sobre sus hombros. Era plenamente consciente de que su decisión no solo les afectaría a él y a Olivia, sino que definiría por completo el futuro emocional de sus hijos. ¿Cómo sería la vida de los niños después de una batalla pública entre sus padres, donde cada detalle humillante quedaría expuesto delante de todos? ¿Podrían alguna vez perdonarlo por esta exposición, incluso si solo estuviera tratando de protegerlos? La duda consumió su alma de manera abrumadora, arrojándolo a un conflicto interno que parecía no tener una solución fácil ni justa. Cada kilómetro que caminaba hasta casa iba acompañado de una duda más profunda, de una incertidumbre desgarradora que no podía silenciar. Michael sabía que la justicia estaba de su lado, pero ¿valía la justicia el precio que sus hijos pagarían por ella? Cuando llegó a casa, encontró a los niños jugando pacíficamente en el patio trasero, inocentes y completamente ajenos a la devastación emocional que rodeaba a la familia. Verlos, felices y despreocupados, hizo que su pecho se sintiera casi insoportable. Sentado en el porche, los observó, tratando de imaginar cómo explicaría todo. Sabía que algún día preguntarían por qué sus padres se habían separado, por qué habían sido sometidos a algo tan doloroso. Preguntarían quién tenía la culpa, quién había destruido esa frágil y preciosa felicidad. Y Michael se dio cuenta, en ese momento, de que su mayor batalla no sería contra Olivia en los tribunales, sino contra él mismo. Contra el dolor de la traición, contra el impulso casi incontrolable de venganza y contra el deseo visceral de proteger a sus hijos a cualquier precio, aun sabiendo que tal vez esa protección podría herirlos profundamente. Horas más tarde, Olivia regresó a casa.
Un silencio pesado se apoderó de la residencia, roto solo por los movimientos de los niños que subían a dormir, completamente inocentes ante el caos emocional de sus padres. Olivia se sentó en silencio junto a Michael, manteniendo una distancia respetuosa, como si entendiera que cualquier cercanía sería inapropiada en ese momento. Su voz se llenó de sincero cansancio cuando finalmente habló. Michael, sé que ya no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, antes de hacer cualquier cosa, piensa bien en los niños. Sé que cometí un error, sé que no merezco tu perdón, pero ellos no necesitan sufrir más por mis errores. Haz lo que quieras conmigo, pero ahórrales esto. Michael permaneció inmóvil, escuchando esas palabras, sintiendo una abrumadora mezcla de sentimientos dentro de sí mismo. La ira seguía ahí, palpitando por sus venas como fuego, pero ahora iba acompañada de un profundo arrepentimiento. Esa mujer que ahora suplicaba clemencia no era solo alguien que lo había traicionado, también era la madre de sus hijos, alguien a quien había amado y que, de alguna manera, seguía siendo parte de la vida que construyeron. Por primera vez desde el comienzo de esa situación, Michael se encontró frente a una elección que ya no se trataba de venganza o justicia, sino de lo que realmente importaba, proteger o exponer a quienes más amaba al costo emocional de la verdad absoluta. Respiró hondo antes de responder, midiendo cada palabra con extremo cuidado. Olivia, tienes razón en una cosa, nuestros hijos no tienen la culpa de lo que pasó entre nosotros. Pero eso no significa que pueda olvidarlo todo y fingir que nunca sucedió. Nunca podré perdonarte del todo, eso es un hecho. Lo que hiciste no se puede borrar, pero tal vez necesito entender que no todas las batallas se pueden ganar sin causar un daño aún mayor. Olivia lo miró, tratando de contener las lágrimas que insistían en correr por su rostro. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con voz temblorosa, buscando algo de esperanza en esa respuesta. Michael miró hacia el cielo estrellado, respiró hondo, sintiendo dentro de sí un torbellino de emociones que lentamente lo consumían. Significa que todavía no sé qué voy a hacer, Olivia. Significa que necesito tiempo para decidir si pelear esta batalla contra ti, o si encuentro una manera de proteger a mis hijos sin destruir por completo la imagen que tienen de su madre. Esas palabras flotaron entre ellos, como un pesado velo de silencio y reflexión. Ninguno de los dos dijo nada más esa noche, ambos sabiendo que habían llegado a un punto sin retorno, donde cada elección conllevaba consecuencias imposibles de predecir. Mientras subía a su habitación, Michael se sintió desgarrado, sabiendo que el dilema que tenía ante él era demasiado complejo para resolverlo apresuradamente o motivado por una ira inmediata. Lo único que le quedaba era la certeza de que cualquier decisión que tomara sería un camino sin retorno y que necesitaría encontrar la fuerza dentro de sí mismo para afrontar los resultados de esa elección. Mientras yacía en la cama, solo y sumido en sus pensamientos, Michael sintió lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, no por la traición que sufrió o la pérdida de su matrimonio, sino por el profundo dolor de saber que, independientemente de lo que eligiera, esa cicatriz permanecería abierta para siempre en sus vidas, moldeando el futuro de todos los que los rodeaban. La noche avanzaba lentamente y sabía que, pronto, tendría que afrontar la decisión más difícil de toda su vida. En los días siguientes, Michael decidió alejarse temporalmente del caos emocional que se vivía en su hogar, llevando a sus hijos a visitar a sus padres a una ciudad vecina. La comodidad del antiguo hogar, la serenidad familiar y la presencia pacífica de los abuelos parecieron aliviar el peso de la situación sobre los niños, dándoles espacio para disfrutar de una calma momentánea. Michael, sin embargo, se sintió lejos de ese alivio. Por mucho que intentaba distraerse con conversaciones triviales y paseos por el pueblo donde creció, su mente permanecía atada al dilema que lo acechaba, el asunto que parecía imposible de resolver sin que alguien saliera profundamente herido. La culpa de arrastrar a sus hijos a esa crisis, aunque involuntaria, lo consumía por dentro. Intentó ocultarlo delante de sus padres, quienes ya se habían dado cuenta de que algo andaba terriblemente mal, aunque prefirieron no presionarlo en ese momento. Una noche, mientras los niños dormían y sus padres veían una película en la sala, Michael se sentó solo en el patio trasero, contemplando el cielo estrellado como solía hacer cuando era adolescente. La brisa fresca me trajo recuerdos lejanos, momentos felices en los que la vida parecía más sencilla. En medio de estos recuerdos, su padre apareció silenciosamente, acomodándose a su lado, respetando su silencio por unos minutos antes de hablar con calma. Michael, tu madre y yo nos damos cuenta de que llevas algo muy pesado. No tienes que contarnos todo, pero debes saber que no estás solo en esta lucha. Michael suspiró profundamente,
manteniendo los ojos fijos en la oscuridad. Dudó en compartir la verdad, temiendo decepcionar a sus padres, temiendo revelarles la fragilidad que nunca había mostrado. Sin embargo, la serenidad en la voz de su padre fue como una invitación irresistible, una puerta abierta para liberar parte del dolor que llevaba consigo. Olivia me engañó, dijo suavemente, casi en un susurro, como si admitirlo en voz alta lo hiciera aún más real. Pero el problema es mayor que eso. Ella está tratando de aprovechar la situación para llevarse a los niños y no sé cómo resolver esto sin causar aún más sufrimiento. Su padre escuchó en silencio, demostrando calma y comprensión mientras absorbía la gravedad de las palabras de su hijo. Finalmente, puso una mano firme sobre su hombro, eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de responder: «Hijo, a lo largo de mi vida, he aprendido que no siempre tenemos control sobre las decisiones de otras personas. Pero sí tenemos control sobre cómo reaccionamos ante esas decisiones. Siempre has sido fuerte, siempre has distinguido el bien del mal. Pero a veces, lo correcto no es lo que parece más justo al principio. A veces, necesitamos pensar más allá del dolor inmediato y ver qué decisión dejará tu conciencia en paz en el futuro». Michael se volvió lentamente hacia su padre, con expresión llena de duda. «¿Pero qué pasa si proteger a mis hijos significa exponer a su madre de una manera que la destruirá para siempre delante de ellos?», preguntó con voz ahogada, revelando por primera vez el profundo miedo que lo perseguía. Su padre le apretó suavemente el hombro, dándole tranquilidad y comprensión. «Esa es una decisión que nadie puede tomar por ti, Michael. Pero recuerda, proteger a tus hijos no siempre significa protegerlos de la verdad, a veces significa enseñarles cómo lidiar con ella. Olivia cometió un grave error, pero también es cierto que tus hijos merecen una madre, incluso una imperfecta. Piensa en esto antes de decidir si destruir por completo su imagen». Esa misma noche, acostado en la cama de su infancia, Michael luchaba contra el insomnio, su mente dominada por profundas reflexiones sobre las palabras de su padre. Sabía que había en ellos una dolorosa sabiduría, que tal vez el verdadero coraje no estaba en atacar a Olivia con todas sus fuerzas, sino en elegir un camino que preservara al máximo la dignidad de la madre de sus hijos, a pesar de todo lo sucedido. Ya no se trataba solo de justicia o venganza, sino de la posibilidad de enseñar a los niños algo valioso, que el perdón y la comprensión, aunque difíciles, eran posibles incluso en las peores circunstancias. ¿Pero estaría dispuesto a renunciar a su legítimo deseo de castigarla? Al día siguiente decidió regresar a casa con sus hijos, sintiéndose un poco más sereno, aunque todavía inseguro de lo que haría. Al entrar, notó que Olivia parecía haber vivido días tan dolorosos como él, su expresión cansada y demacrada mostraba noches de insomnio y una profunda tristeza. Sorprendentemente, ella no mostró resistencia al ver a los niños, recibiéndolos con una sonrisa acogedora, disimulando su dolor con la habilidad de quien quiere protegerlos. Después de que los niños corrieron hacia el patio, Olivia se acercó lentamente, pareciendo vacilante pero decidida a decir algo importante. «Michael, no voy a disculparme de nuevo porque sé que no serviría de nada. Pero he pensado mucho estos días y quiero que sepas que no importa lo que decida hacer de ahora en adelante, no voy a pelear más contigo por la custodia de los niños. Sé que cometí un terrible error, pero amo a nuestros hijos más que a nada. No quiero que sufran más daño en esta batalla. Haz lo que creas que es mejor y lo respetaré». Su voz estaba llena de una rara sinceridad, algo que Michael no había oído de ella en mucho tiempo. Michael la observó durante mucho tiempo antes de responder, tratando de descifrar si aquello era una rendición sincera o un truco para ablandarlo. Pero los ojos de Olivia solo reflejaban sinceridad y resignación. «Sabes que a pesar de todo, nunca te impediría verlos. Te necesitan en sus vidas, independientemente de lo que nos pasó. No quiero destruirte, Olivia, pero no sé si podré olvidarlo». Su respuesta fue inmediata y franca: «Ni siquiera espero eso, Michael. Solo quería que supieras que entiendo las consecuencias de mis acciones y que acepto lo que venga ahora, siempre y cuando los niños estén a salvo». Él asintió en silencio, dándose cuenta de que tal vez, por primera vez desde que todo empezó, se había abierto una brecha de entendimiento entre ellos. Todavía era demasiado pronto para decidir por completo qué camino seguiría, pero se sintió aliviado al ver un arrepentimiento genuino en ella. Quizás, a pesar de todo el sufrimiento, había una manera de reorganizar su vida sin lastimar aún más a sus seres queridos. Sin embargo,
Antes de que pudiera decir algo más, el teléfono sonó abruptamente, interrumpiendo ese frágil momento de entendimiento. Cuando Michael respondió, escuchó la voz firme del abogado al otro lado de la línea, diciendo algo inesperado: Michael, lamento interrumpirte, pero debes venir a mi oficina de inmediato. Hemos recibido algo preocupante relacionado con el proceso y creo que es mejor si hablamos en persona. Cuando colgó, su corazón volvió a acelerarse, vencido por la ansiedad y el miedo de lo que vendría después. Olivia notó inmediatamente su inquietud y lo miró con aprensión. ¿Qué pasó?, preguntó con evidente preocupación. Michael respiró hondo, tratando de recuperar el control de sus emociones antes de responder: no lo sé todavía, pero parece que esta historia aún no ha terminado por completo. Se fue rápidamente, dejando a Olivia perpleja y preocupada en la habitación, sin saber qué más podría haber salido mal. Mientras conducía hacia la oficina de su abogado, Michael volvió a sentir el peso aplastante de la incertidumbre y temió lo que le esperaba en el futuro. Sabía que, independientemente de cuál fuera, la decisión final estaría cada vez más cerca, y el destino de todos sus seres queridos dependería exclusivamente del coraje que demostrara en ese momento decisivo. Cuando Michael llegó a la oficina del abogado, su expresión era una mezcla de ansiedad y determinación. Sentado frente a él, escuchó en silencio lo que el abogado le revelaba con voz pesada y seria. Le habían llegado documentos, enviados por alguien cercano al amante de Olivia, que revelaban información delicada y extremadamente comprometedora. El hombre con el que Olivia se había involucrado tenía una historia complicada, enormes deudas y varias demandas por fraude. Además, estaba claramente interesado en utilizar a Olivia como parte de una estafa para extorsionar a su familia. Michael escuchaba todo sin interrumpir, sintiéndose invadido por un extraño sentimiento de compasión por Olivia, incluso después de todo lo que había pasado. Después de todo, a pesar de la traición, sabía que Olivia nunca merecería algo tan perverso como ser víctima de una estafa que podría arruinar su vida permanentemente. Michael decidió actuar rápidamente. Se fue inmediatamente y condujo hasta el trabajo de Olivia, encontrándola a mitad del día. Cuando lo vio se asustó, creyendo que él traería más problemas consigo, pero cuando notó su expresión preocupada, algo en ella tembló. Rápidamente le explicó lo que había descubierto, viendo una mirada de sorpresa y profunda humillación en sus ojos. Olivia no podía creer que la hubieran engañado así, que su necesidad y fragilidad emocional la hubieran convertido en una víctima fácil. Michael no la condenó en ese momento, porque se dio cuenta de que ella ya llevaba un peso enorme, el dolor de la culpa ahora multiplicado por la vergüenza de haber sido utilizada de esa manera. Con calma y madurez, Michael ofreció apoyo a Olivia para resolver la situación. Ya no se trataba de matrimonio ni de lo que quedaba de él, se trataba de dignidad, respeto y protección a la madre de sus hijos. Michael decidió ayudarla a denunciar al hombre y resolver todos los problemas legales que surgieron a raíz del descubrimiento. Durante las siguientes semanas, estuvo a su lado, acompañándola a las audiencias, brindándole documentos y testimonios, ayudándola a encontrar la fuerza para levantarse nuevamente, aunque fuera solo como un acto de respeto por los niños que compartían. Olivia, a pesar de estar agradecida, sabía que esa cercanía era puramente circunstancial, por lo que no había posibilidad de reconciliación. Al final del proceso, el amante fue condenado y detenido por fraude. Olivia recuperó algo de su dignidad, pero la vida tal como la conocía antes quedó destruida para siempre. Su imagen en la comunidad, la confianza de sus amigos y el respeto de Michael nunca se recuperarían por completo. Se mudó a un apartamento más pequeño, empezando desde cero, reconstruyéndose lentamente, ahora consciente de las consecuencias irreversibles que sus acciones habían causado. Olivia comprendió de la forma más dolorosa que cada elección equivocada deja profundas marcas, no solo en ella, sino en todos los que la rodean. Michael, por otro lado, salió más fuerte y más consciente de sí mismo de esta experiencia devastadora. Aunque la traición había destrozado su confianza, le había dado una claridad asombrosa sobre los valores, los límites y la importancia de actuar con integridad, incluso ante el dolor. Con el tiempo, empezó a asistir a sesiones de terapia, comprendiendo mejor lo que había vivido, recuperándose emocionalmente y centrándose en lo que realmente importaba: cuidar a sus hijos y enseñarles la importancia del respeto, la confianza y la comunicación abierta. Su vida siguió un camino más tranquilo, aunque todavía arrastraba las cicatrices internas de la traición que sufrió. Meses después, durante una reunión escolar de sus hijos,
Michael conoció a una mujer llamada Sophie, maestra de uno de sus hijos. Sophie, divorciada y madre soltera, era amable, madura y compartía valores similares a los de él. Después de conversaciones informales, encuentros ocasionales y un acercamiento lento y delicado, comenzaron a construir una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Michael se dio cuenta de que no todo el mundo era como Olivia y que, aunque era difícil, era posible volver a amar con la cautela y la sabiduría que había adquirido. Olivia, ahora sola, centró sus energías en reconstruirse profesional y emocionalmente, manteniendo una relación respetuosa y distante con Michael. Aunque veía a sus hijos con regularidad, sentía el dolor de la distancia emocional que había creado su elección. Su vida se convirtió en un ejemplo constante y doloroso de las consecuencias de acciones impulsivas y egoístas. Sin embargo, en su soledad encontró la oportunidad de crecer como persona, aceptando sus errores y trabajando día tras día para reconstruir su dignidad perdida, aun sabiendo que algunas heridas nunca sanarían del todo. El tiempo, al final, se convirtió en el mejor maestro para todos ellos. Michael reconstruyó su vida emocional con equilibrio y madurez, Olivia aprendió sobre la responsabilidad, el arrepentimiento genuino y la humildad, y los niños, aunque marcados por todo lo vivido, crecieron viendo ejemplos reales de las consecuencias de las elecciones y de la importancia del respeto, el amor y la honestidad. Una familia que, a pesar del dolor, encontró maneras de resurgir, comprendiendo que incluso después de una profunda destrucción emocional, es posible encontrar esperanza y redención personal, aunque esté lejos del ideal que alguna vez soñaron. Y ahora quiero saber tu opinión sobre esta historia. ¿Qué pensaste? ¿Estás de acuerdo con las decisiones tomadas por los personajes? ¿Qué acción habrías tomado si estuvieras en su lugar? Comparte tu opinión aquí en los comentarios, tengo muchas ganas de saber qué piensas. Si te gustó esta historia y quieres seguir siguiendo otras narraciones apasionantes, no olvides suscribirte al canal aquí, activar la campanita para recibir notificaciones y dejar tu me gusta en este vídeo. Recuerde que este canal no apoya ni apoyará nunca ningún tipo de traición, al contrario, estamos aquí para mostrar cómo la traición destruye vidas y causa heridas profundas a todos los involucrados. Gracias por seguir hasta aquí, espero que esta historia haya traído reflexiones importantes a tu vida. Hasta el próximo vídeo.